Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y orar. Durante esta semana estamos estudiando Nahum y también Habacuc. Dios mediante, esta será la predicación del día domingo. Y vamos a meditar para poder orar en Nahum capítulo 1, versículos 1 al 8. Nahum 1, 1 al 8. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos características de Dios, el carácter de Dios o atributos de Dios. Y revisemos algunos. Dice el verso 2, Jehová es Dios celoso. Celoso, ustedes escucharon el estudio bíblico, significa que Dios no tiene rival, Él no tiene competencia. Celoso tiene que ver con que el amor es solo para Él, como el amor de un hombre para con su esposa, solo para ella, y el amor de la esposa para con su marido, solo para su marido. Porque si ama a otro, ya son dos, y ya eso no es un celo santo. Dios es celoso. Por esto, los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con el celo de Dios. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es único, no compite con nada ni con nadie. El segundo mandamiento: no te harás imagen, porque ya a Dios lo podemos competir con un ídolo. Y número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él es Dios celoso. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con guardar el día de reposo para santificarlo, un día para Él. Y nosotros no guardamos el día sábado, pero sí el día domingo la iglesia se reúne para ofrecerle culto a Él en cualquier lugar del mundo. Jehová, nuestro Dios, es celoso. Ahí tenemos una cualidad. Otra, vengador. Él es vengador, nosotros no. Por eso dice Él que dejemos la ira para que Él aplique, no nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré lo que te pueda hacer el hombre. También dice el verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. También se lee y grande en misericordia. Dios no aplica la ira de inmediato, sino espera que el hombre y la mujer se arrepientan, que se vuelvan a Él. Jehová es tardo para la ira. Este mundo ha llegado al colmo de su pecado, pero sin embargo Jesús todavía no ha venido. ¿Por qué Él no ha venido? Porque Él no viene todavía, dice, aunque algunos tienen su regreso como tardanza, sino que es paciente para con nosotros y para con el mundo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él es tardo para aplicar un castigo. ¿Por qué tarda? Dando lugar que la persona se humille y le busque a Él. Otra cualidad, dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él se hienden las peñas. Significa que cuando Dios le envía un castigo a una persona, a una familia o una ciudad, un país o el mundo mismo, ese juicio es ineludible. Y el Señor es juez justo, a Él no se lo puede sobornar. Y en el versículo 7, Jehová es bueno, Dios es
bueno. Y porque Él es bueno, no hemos sido consumidos. Porque Él es bueno, estamos nosotros con vida. Él es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Esto es algo maravilloso. Dios es bueno. Dios quiere salvar al que está perdido. Pero el perdido tiene que también buscarle, tiene que acudir a Él, como el hijo pródigo que buscó a su padre y vino humillado, y su padre estaba dispuesto para perdonarlo, amplio para perdonarlo, pero él tenía también que buscar. Vino al encuentro de su padre y su padre lo estaba esperando y él se arrepintió, él se convirtió y su padre lo perdonó, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, como en este tiempo de pandemia que pasamos, año 2020, 2021 y también en lo que va del 2022, aunque una pandemia atenuada, pero esta persiste. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y el último versículo, el 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Claro, Nahum está hablando de la destrucción total que le vino a Nínive, porque como veremos más adelante, era una ciudad cruel y era una ciudad sanguinaria. Hermanos, allí sentados, oremos al Señor por estas cualidades de Dios y adorémoslo a Él un momento. Amado Dios, siempre nos acercamos a Ti por Jesucristo, el único Salvador, Dios hecho carne, Dios que vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en Nahum capítulo 1 tenemos cualidades de nuestro Dios, el carácter de Dios. Dios es celoso, significa que su amor no tiene de ninguna manera rival. Su amor no tiene rival. Su amor no compite con nada ni con nadie. El amor a Dios es un amor supremo, único, porque Él es celoso. Cuando una persona pone una cosa o persona en el lugar de Dios, entonces le pone un competidor y Él es celoso. Te adoramos, Señor, en este momento. Te alabamos, te glorificamos. También tu palabra dice que eres vengador. Tú dijiste, déjenme a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Porque vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Vence con el bien el mal, porque tú eres vengador. Hay creyentes que son reaccionarios, e inmediatamente amenazan o con un abogado, o amenazan con una denuncia. Y esto puede ser que tenga cabida, puede que sea justo, pero Señor, no hay nada mejor como dejarte a ti la venganza del oprobio, de la calumnia, de la que a veces somos objeto. Ten misericordia, Señor, de nosotros y confiamos en ti, Dios vengador. Eres tardo para la ira, esta es otra cualidad, y grande en poder. Tú no tendrás por inocente al culpable. Señor, a ti como juez justo, ninguna persona te puede sobornar, porque no aceptas el soborno. Esto es imposible, porque eres santo
Y un día estaremos delante de ti como juez justo, rindiéndote cuentas. Eres Dios tardo para la ira, grande en misericordia, grande en poder. Y otra cualidad aquí en Nahum 1, tú eres Jehová. Jehová es bueno. El diablo es el malo. El diablo es corrupto, pero Dios es bueno. Es amplio en perdonar. Dios ama al perdido, al pecador. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, que es bueno, entregó su vida en la cruz por nosotros, porque Dios es bueno. Y tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en ti confían. Mira, Señor, en este momento, aquí presentes, puede ser que hayan hermanos sufriendo en alguna angustia, una preocupación, alguna enfermedad, crisis material. Tú eres bueno y fortaleza en el día de la angustia. Todos nosotros hemos experimentado momentos de adversidad y lo más grato ha sido buscar tu rostro, acercarnos a ti. Señor, gracias por tus atributos y muchas gracias por tus cualidades. Nosotros en este momento te alabamos, te adoramos, te rendimos culto a ti, nos humillamos delante de ti. Y ayúdanos, Señor, para que mientras vivamos en esta tierra, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, el modelo y el ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora el capítulo 3. Allí tenemos nosotros las causas, las características de Nínive por las cuales fueron destruidos los ninivitas. Dice 3, 1 al 4. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, no es maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es una descripción de esta cruel ciudad. Hemos dicho que Nínive ha sido la ciudad más cruel que el mundo conoció en el Antiguo Testamento. Y hermanos y amigos, esto demuestra que toda ciudad, todo país, toda nación, todo gobernante no quedará sin juicio. Hoy cuando los gobernantes hacen algo malo, el asunto es muy sencillo. Huyen de su país a otro. Y ya conocen ustedes, se van a refugiar principalmente en los Estados Unidos, o van a un país de Europa, o últimamente van para México, a cualquier lugar. Pero decimos entre nosotros, el que nada hace, nada teme. Y si tienen una vida limpia, muy sencillo, tienen que acudir a presentar sus informes. Entonces, del látigo de los jueces de un país, de una nación pueden huir, pero delante de Dios no. Todos los gobernantes de todas las épocas
los que han presidido naciones desde siempre, un día estarán delante de Dios y le rendirán cuentas. Tendrán que presentar un informe delante de Dios de lo bueno que hicieron o de lo malo que hicieron. Y Nínive estuvo delante de Dios. Nos dice que esta era una ciudad cruel, era una ciudad corrupta, y Nahum la describe en el 3:1 como una ciudad sanguinaria. ¿Qué de horrible hacían los ninivitas? Abrían grandes fosas y metían a los enemigos, los enterraban o los sepultaban vivos, o los enterraban, los sepultaban hasta el cuello, y luego allí quedaba para que mueran poco a poco. Era tal la brutalidad con la que ellos actuaban que, dice la historia, las ciudades, los pueblos que oían que Nínive venía, antes que lleguen los ninivitas, antes que lleguen los soldados, ellos se suicidaban, todos, porque ellos eran sanguinarios. Los mataban y les pasaban los carros con sus enormes ruedas de hierro encima y los despedazaban. Dice el versículo 10, a los niños los estrellaban, y por eso también sus niños fueron estrellados. 3:10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Estrellados significa que a los niños los tomaban de las piernitas y hacían esto, ¿ves? Y le daban contra la roca. Hermanos, miren ustedes viendo a su hijo o a su nieto que alguien los estrella. Eso era indescriptible. Nínive era brutal. Se había arrepentido 100 años atrás y su avivamiento tardó eso, como un siglo. Pero luego que pasó ese tiempo de fervor, volvieron a sus pecados antiguos y con mayor brutalidad. También sucede lo mismo con algunos creyentes y algunas familias. Cuando le viene la prueba, la tribulación, buscan a Dios. Pero cuando pasa la prueba y la tribulación, entonces se olvidan de Dios. Yo recuerdo de muchas familias que me decían: Pastor David, ore por mí, porque no tengo trabajo. Y cuando tenga trabajo, de todo lo que yo gane, le voy a apartar para darle de Dios. Y cierto fue, comenzaron a trabajar y unos pocos meses algo contribuyeron. Y los primeros días todos fieles, y poco a poco se alejaron. Y hoy ya no siguen al Señor. Algunos dijeron: Señor, que nos deje un carrito para venir como familia. Y cuando tuvieron el carrito, con el carrito se descarriaron, no cumplieron la promesa. Y comenzaron el domingo a irse a la playa. Era como que todo fin de semana era un puente vacacional, como que todos los fines de semana era asueto. Y se gastaban el dinero. Para Dios no hay, pero para la playa sí, para la diversión sí. Y hoy, padres perdidos, hijos también perdidos. Es súper triste, hermano. Y Nínive, en una circunstancia muy especial, buscó a Dios, pero luego ellos volvieron a su vida antigua y con mayor corrupción. Por esa razón Salomón oraba y decía: Señor, no me des pobreza para que no reniegue de ti, pero tampoco me des riqueza. ¿Para qué? Para que no me olvide de ti. Por esa razón, a muchas familias Dios los mantiene con lo estrictamente necesario, porque Él es bueno, porque sabe que si le da un poquito más, entonces se van a olvidar de Dios. Esa es la verdad. Yo conozco tantas historias desde hace mucho tiempo de personas que no permanecieron y eran fieles mientras tenían lo necesario. Otros, en cambio, con alguna enfermedad, y Dios los sana, y cuando ya están sanos comienzan a pecar.
Hermanos amados, hay que vivir agradecidos. Y Nínive vivió un avivamiento que comenzó cuando Jonás fue a predicar. Pero a los jóvenes, adultos y gente de mediana edad aquí presente, hay que seguir a Dios con fidelidad, porque un día estaremos delante de Él. Dice el verso 4, a causa de la multitud de tus fornicaciones. Ahí habla de idolatría e inmoralidad sexual. A causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia. Una ramera es una prostituta, y los hombres hacen cola para acostarse con una prostituta así. Y esa era Nínive, la compara como una ramera, que los hombres hacen cola para acostarse con ella. Maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Dios la castigó y de ella no quedó rastro alguno, como dice la última parte del verso 13. Y cortaré de la tierra tu robo. ¿Y qué dice luego? Y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Fue erradicada, fue aniquilada totalmente Nínive por su maldad. Así también va a pasar con cada ciudad de este mundo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor por las naciones de este mundo, y oremos por nuestro país y por cada ciudad, y también por la pequeña ciudad en la que vivimos, para que les prediquemos y se arrepientan de sus delitos y pecados. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de oración y nos da tristeza cómo Nínive fue destruida. Se arrepintieron con la predicación de Jonás. Comenzando con el rey, se humillaron, se volvieron a ti, y tú no les diste el castigo que habías predeterminado. Tú eres inmutable, tú no cambiaste, pero los ninivitas cambiaron de vida, de proceder. Se humillaron ante ti, y el de corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y ese pueblo ninivita que se convirtió, vivió un avivamiento. Y la historia dice que esto fue durante 100 años. Pero luego se volvió la ciudad más cruel, sanguinaria y más brutal. Y tú decidiste entonces el exterminio total. El río Tigris creció, las murallas cayeron, y entonces se introdujeron los babilonios, que la destruyeron totalmente y no dejaron con vida a ninguna persona. Hoy no hay ningún asirio por el mundo entero. ¿Por qué? Porque dijo Nahum que cortaré de la tierra tu robo y nunca más oirá la voz de tus mercaderes. Y de los mensajeros ya no, porque fueron exterminados. Y Señor, este mundo también tendrá que rendirte cuentas a ti. Los gobernantes huyen de su país y huyen de algún juicio, claro, y también pueden sobornar, pero delante de ti, juez justo, todos comparecerán, todos compareceremos, y a ti nadie te sobornará. Tú reinarás, Señor, en persona 1000 años sobre esta tierra, y allí estaremos, y entonces habrá justicia, y tú demostrarás en esos 1000 años cómo debió haber sido el mundo gobernado. Pero, Señor,
son pocos los líderes políticos, los líderes de una nación que tienen temor de ti. La inmensa mayoría hace lo que les parece y no tienen temor de ti. Ten misericordia, Señor, de nuestro país, el Ecuador. Nos entristece cada día cómo la gente muere. Aumenta el sicariato, aumenta el robo, aumenta el soborno, la infidelidad, aumentan los divorcios, aumenta el odio entre las familias. Pero, Señor, ten misericordia. Dice también tu palabra por medio de Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que mis hermanos y yo no dejemos de predicar, porque el Evangelio es el remedio para este mundo caído. Hay una sola solución para este mundo y es Jesucristo, el único Salvador. Cuando Jesucristo viene al corazón humano, ese hombre, aquella mujer, es transformado, es transformada, es otra persona. Y una vez que tiene el amor de Dios en su corazón, el amor no le hace mal al prójimo. El amor no roba, el amor no hiere, el amor no asesina, el amor de ninguna manera tiene vicios. Cuando conocemos a Dios, entonces el amor de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, que mis hermanos y yo no nos desalentemos y que con mucha perseverancia prediquemos el Evangelio del Reino. Gracias, Señor, porque tendrás misericordia o has tenido misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora meditemos en Habacuc. Ahí sí, como algunos dicen, WhatsApp. Entonces ahora sí pueden decir Habacuc. Con la C al último. Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué significa el nombre Habacuc? Uno que abraza, uno que consuela. Dice 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot significa, era una oración con una melodía, como un cántico. Y este Habacuc primero tiene cuestionamientos para con Dios, pero Dios le responde con bondad. Él se queda tranquilo, aprende, y en el capítulo 3 ora. Él oró a Dios. El versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué palabra oyó? Dios le habló en el capítulo 1, versículos 5 hasta el 11. Ahí le respondió. Y también le habló, el Señor responde en el capítulo 2, versículos desde el 2 hasta el versículo 20. Miren, y Jehová me respondió. Jehová le respondió desde el 2:2 hasta el 20. Y la respuesta de Dios a Habacuc lo satisfizo, porque Habacuc comprendió que Jehová es Dios y que Él es soberano y Él hace lo que le place. Porque el primer cuestionamiento de Habacuc era, oye Dios, ¿y por qué no castigas a este pueblo corrupto de Judá? Y después que le dijo, lo voy a castigar por medio de los babilonios, vino el segundo cuestionamiento. Pero, ¿por qué usas esa nación tan sanguinaria para que castigue a tu pueblo? Y como Dios le respondió con mansedumbre, como todo padre debe responderle a su hijo, aun cuando éste es insolente.
Padre de familia, nunca pelee con su hijo ni con su hija. Nunca le grite. No hay para qué. Por gusto se llena de cólera y todo el día pasa amargado porque peleó con el hijo. Si el hijo está ensañado, está molesto, enojado, que él grite. Pero el padre no. No, hijo mío, ¿por qué te enojas tanto? ¿Pero por qué? Hay padres e hijos que hasta pelean a puñetazos y patadas. Terrible esto. ¿Por qué? Porque el padre pierde el control. La mamá también. La hija grita y ella grita más. Ojalá gritar así cantando a Dios. Pero no hay para qué. Estaba Habacuc enojado, dice 1:1, se queja. Se quejó. Pero Dios no. Y en el capítulo, miren el 1:12, Habacuc protesta a Dios. Hay personas que me dicen, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Cómo es que hay una palabra que suena grosera? A mí algunos me han dicho, discrepo con usted, pastor. ¿Y está bien? Si discrepa. Y así se puso Habacuc a discrepar con Dios, a protestar con Dios. Pero Dios se quedó frío. Él no grita. Él no protesta. ¿Se acuerdan de Jonás también? Estaba súper enojado. Y Dios le dijo, oye, pero tanto te enojas por la calabacera. Tanto. Eso es todo. Para que haya una riña se necesita 2 peleadores. Entonces, si la esposa también grita, el hombre le da un puñetazo. Y sigue gritando y la mujer agarra un cuchillo. Yo estuve ahí en el hospital cuando una mujer se habían puesto a discutir y luego ella vino con el cuchillo y le dio por la espalda. Y estaba yo con mi esposa cuando una ocasión le mordió un perro. Y ahí llevaron a ese hombre desangrándose. A los pocos minutos murió. Comenzó con una discusión y finalmente ella tomó un cuchillo y se lo enclavó por la espalda y lo mató. Esa pobre mujer, ¿dónde estará? No sé. Si no se arrepiente, nunca tendrá paz en su conciencia. Todo por pelear. En cambio, Dios no. Habacuc estaba cargosito, enojado, quejumbroso, protestón, quería reñir, busca pleito, y le respondió con tranquilidad. Entonces Dios trató con Habacuc, le respondió a Habacuc y en el 3 ya está tranquilo como Camilo y ora. Y dice en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra, he oído que me has hablado con amabilidad, con bondad, en paz, y temí. ¿Se dan cuenta? Le habló Dios y temí. Así termina un hijo cuando el papá no pierde el control y al final el hijo dice, papá, me siento avergonzado. Yo me puse insolente contigo por gusto. Perdóname, papá. Perdóname. Todo hijo termina así. Y toda hija, cuando la madre no pierde el control, termina también. Pronto reflexiona, si sube al cuarto un momento, se va, se encierra y luego sale de allí, de su tálamo, y dice, mamá, perdóname, te ofendí, tú eres tan buena, hoy fui insolente contigo, perdóname, mamá. Pero cuando la madre también grita, palabras sacan palabras, y 2 personas enojadas se dicen cosas que nunca han pensado. Un creyente enojado puede tomar un cuchillo, un revólver y asesinar. Y dice Habacuc, oh Jehová, ya pues, perdóname, he oído tu palabra y temí.
y temí. Oh Jehová, le ruega, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, aquí hay mucho para pensar. ¿Aviva qué obra? Muchos que oran, aviva mi obra. ¿Qué dice allí? Aviva tu obra. Esta es una obra de Él. La iglesia. Es su iglesia. No es aviva mi iglesia. Yo no tengo iglesia. Dice en la iglesia del pastor Mutre. Yo no, hermanos. Ustedes no son ovejas mías. Son ovejas del Señor Jesús. Yo también soy oveja. La iglesia es de Cristo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y cómo es un creyente avivado? No avispado, eso es otra cosa. Un creyente avivado es un creyente que ora, es un creyente que estudia la palabra, la comparte con fervor, adora, canta. Ese es un creyente fervoroso, como cuando uno echa un alcacelser en un poco de agua, efervescente. Avivado. Con personas avivadas viene un avivamiento. Nosotros queremos que otros se aviven, pero el avivamiento tiene que comenzar en mí. Decimos la gente, no, es que en la casa nadie quiere orar, pero es que el hogar tiene que ser dirigido por una persona avivada, no un vivo, sino uno que está avivado, lleno del Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros necesitamos avivarnos. La familia necesita ser avivada. La iglesia necesita avivarse. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, los últimos tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. La palabra de Dios. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque aquí Habacuc está contando su propia experiencia, cómo él estaba enojado con Dios, protestón con Dios. Y le dice, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Somos personas ingratas, reaccionamos mal, pero Señor, continúa siendo misericordioso, dice Habacuc, como lo fuiste conmigo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Una pregunta: ¿qué hay en mi vida que solo Jesús lo ve? Y que esto es un estorbo para que mi vida sea avivada. Hermanos, para que su vida sea avivada y mi vida sea avivada, tiene que ser una vida limpia. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en mi vida que solo Jesús sabe que algo no anda bien? Puede que impresionemos a la gente externamente, pero hay algo en mi vida, en mi corazón, que me impide que mi vida sea una vida avivada. ¿Hay algún impedimento, hay algún estorbo, algún pecado y que hace posible que el hogar del que soy parte no esté avivado? ¿Qué hay en mi vida que solo Jesús ve? Porque Él sí sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Que tu obra se avive, que la obra de Dios se avive. Para que la obra de Dios se avive, yo tengo que avivarme. Yo tengo que presentarme limpio delante del Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Así vamos a orar un momento al Señor. Dios eterno, seguimos a ti siempre en el nombre del Señor Jesucristo
y guiados por el Espíritu Santo de Dios. El profeta Jonás estaba enojado con Dios, y Habacuc también. Primero se quejó, luego protestó, pero Dios siempre obra igual, con misericordia, con bondad, con paciencia. Dios no es insolente, no es respondón, no es grosero, como a veces los hijos responden al papá y a la mamá, y como también los padres suelen maltratar a sus hijos. Dios no pierde el control. Frente a la queja y protesta de Habacuc, le respondió con mansedumbre y le dijo: mira, tranquilízate, Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Le habló con amor, como le habló también a Jonás. Y en el capítulo 3, en su oración, estamos leyendo que Habacuc aprendió. Y él te hizo un ruego que es el mismo nuestro hoy. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en este tiempo. No mi obra, sino tu obra. Y tu obra es tu iglesia. Avívala, Señor, a tu iglesia. Pero para que los hermanos se aviven, el avivamiento tiene que comenzar en mí. Y en este momento te clamamos, Señor, y te rogamos: aviva mi vida. Mi hermano, aquí sentado, donde quiera que usted esté, dígale al Señor: Señor, aviva mi vida. Siempre queremos: Señor, avívalo al otro. No, avívame, Señor, a mí, para influir en mi hogar. Avívame a mí para influir en mi trabajo, en el negocio, en la empresa, delante del patrón, delante de los compañeros, en medio de la familia, en medio de la comunidad. Señor, avívame a mí para que pueda mi hogar avivarse y para que pueda tu iglesia avivarse. El avivamiento comienza en mí. La vida cambia cuando yo cambio. Señor, avívanos. Así como te rogó Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de este último tiempo, Señor, aviva tu obra. Que prediquemos la palabra con fervor, que oremos por los enfermos, por la gente perdida, para que tú la salves. Que oremos al Señor por aquellos que no tienen trabajo. Que te clamemos, Señor, para que nos guardes en medio de tantos peligros. Que oremos para que cada creyente pueda ser generoso y con amor estemos contribuyendo para tu obra. Avívanos, Señor, en orar, en estudiar la palabra, en enseñar la palabra, en predicar, contar el testimonio, en dar, en alabanza, en adoración. Avívanos, Señor. Gracias porque escuchas nuestro ruego, nuestra oración. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la última porción. Este es motivo de predicación del día domingo. Habacuc 3, 17 y 18. Hermanos, Dios trató con Habacuc, llenó su corazón de paz, comenzó diciendo: avívanos, Señor, avívame a mí, aviva tu obra, no mi obra. Y él termina adorando con una certeza, con fe. Dice el verso 17:
Eran momentos difíciles los que se vivían en ese tiempo, y dijo él también así, 17 y 18. Muchos jóvenes sin trabajo quieren huir para Europa, otros para Estados Unidos, pero Habacuc, hay que apropiarse de esta oración hoy aquí en el Ecuador. Aunque la higuera no florezca, esto es, aunque no florezcan los árboles de mango, aunque no haya banano, aunque no haya plátano, aunque no haya papa, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, la piña, la sandía, aquí en Milagro, el melón, bueno, mandarines por donde quiera, la naranja, y tanto fruto, aunque falte el producto del olivo, las aceitunas, el maíz del que se hace el aceite, la palma africana, y los labrados no den mantenimiento. Los labrados, esto es el forraje, y tenemos el pasto fresco para el ganado, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, de su corral, de su lugar, donde hay los pastizales, y aunque no haya vacas en los corrales, porque puede ser que venga la sequía, lo que sea. Lo que dice aquí, aunque venga el hambre, la sequía, aunque no haya arroz, aunque no haya carne, aunque no hayan aves de corral, los pollitos, y aunque no hayan las legumbres de la sierra, y aunque no haya cacao y camarón, y aunque no hayan peces, dice verso 18, con todo, ¿qué hará Habacuc? Yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré, aunque nunca falta lo del 17, pero con todo, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonito. El creyente siempre está contento cuando hay mucho y cuando hay poco. En cambio, el impío, cuando tiene mucha plata, está contento. Cuando se le termina, se pone a llorar, está frustrado. Pero el creyente siempre está igual. El creyente está contento cuando hay mucho y cuando hay poco. Está contento y tiene palabras de gratitud cuando tiene buena salud y también cuando está enfermo. Y aunque le diga que tengo una enfermedad incurable, el creyente sigue contento, porque sabe que la muerte no es el fin de la vida, sino el más allá con Cristo Jesús en el cielo, donde ya no habrá enfermedad. Con todo yo me alegraré en Jehová. Hay mujeres que son abandonadas del marido malo, con todo yo me alegraré en Jehová. También hay hijos que se marchan de la casa, son rebeldes, con todo yo me alegraré en Jehová. Quien quiera que gobierne, del centro, de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, del subsuelo, de donde quiera que sea, dice yo me alegraré en Jehová. No importa si es verano, me alegraré en Jehová. Si es invierno, me alegraré en Jehová. Si hay mosquitos, me alegraré en Jehová. Sin mosquitos, también, donde quiera. Frío, calor, me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Si tengo que venir en un carrito bueno, me alegro en Jehová. Si un bucetazo, me alegraré también en Jehová. En el bus, ¿no? O en una motocicleta, con todo yo me alegraré en Jehová. No hay problema. Si hay que ir a pie, me alegraré en Jehová. Si es peligroso, me alegraré en Jehová. No importa. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y más todavía, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Las ciervas son presurosas, caminantes, y en mis alturas me hace andar.
Y la última parte no es parte de un versículo, hay unas palabras que no tienen que ver nada con el versículo 19. Con todo yo me alegraré en el Señor. Bien, vamos a ponernos de pie para orar en este momento, basándonos en este texto tan hermoso, la confianza de Habacuc, la esperanza de Habacuc, la oración de Habacuc. Confianza hay aquí, confianza en Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de oración. Nos unimos a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, frutos, aunque falte el producto del olivo, las aceitunas, aunque a nosotros nos falte el arroz, el azúcar, los frutos de la tierra, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, aunque no hayan los pollitos en los corrales, con todo, dijo Habacuc, mis hermanos y yo también, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y esto digamos, hermanos, en la oración, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, reconocemos delante de ti que una cosa siempre nos falta, el contentamiento. De esto habló Pablo a Timoteo, que estemos contentos en todo momento, cuando hay abundancia y también cuando hay escasez. Dijo Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, por el sol que recibimos cada día, por este clima hermoso en este tiempo aquí en esta ciudad, un ambiente fresco. Muchas gracias, Señor, por la comida que nunca nos falta, por el agua. Algunos dicen que los ríos se secarán, eso es falso. Siempre habrá agua y siempre habrá comida. Él dijo, mientras este cielo y esta tierra permanezcan, no faltará la comida, el agua, el frío y el calor, la siembra y la cosecha. Porque tú eres bueno, Señor. Tú quieres que nos gocemos en ti. Como dijo Habacuc, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nos alegramos, Señor, en ti. Eres bueno. Y no hay duda que nosotros ahora vivimos mejor que ayer. Hoy vivimos mejor que lo que vivieron nuestros padres. Y nuestros padres vivieron mejor que lo que nuestros abuelos. Porque tú eres bueno. Eres Dios proveedor. Y no nos falta nada. Bien decimos que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no lo tiene, le falta todo. Y nosotros lo tenemos todo. Por esto te decimos muchas gracias. Y por esta salvación tan grande que nos has dado. Oramos por quienes están enfermos. Cristo salva, santifica, sana. Allí en la casa de Pedro tú estuviste y su suegra estaba muy enferma, con una fiebre que era mortal. Pusiste tus manos sobre ella y la sanaste para que se cumpliera lo que dice Isaías 52 y 53, que en la cruz Él mismo llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Señor, sana a los enfermos, sánanos. Tú sabes que yo no he estado bien de salud tampoco. Una semana estuve padeciendo mucho y me siento aliviado. Así como has sanado a mis hermanos, hazlo también, Señor, conmigo. Confiamos en ti. Y por aquellos jóvenes, Señor, que no tienen trabajo, que no se decepcionen, que no se desesperen, Señor. Tú les vas a abrir una puerta para que puedan trabajar. Ayuda, Señor, a aquellos hombres que tienen que mantener su hogar,
y no tienen ingresos en este momento. Y por aquellos hogares que tienen conflictos, dificultades, las parejas, que dialoguen. No tienen que pelear, no tienen que decirse palabras hirientes, tienen que sentarse y conversar y perdonarse y seguir unidos amándose. Este es el remedio, la solución. Es la reconciliación, no la separación. Haz volver, Señor, el corazón de los padres hacia los hijos, que los busquen, y los hijos que busquen a sus padres. Que haya una reconciliación. Aviva, Señor, a tu iglesia en este tiempo del fin. Gracias por este tiempo de oración y ruego. Bendice a nuestro país. Señor, por los gobernantes que vengan al conocimiento de la verdad, que ellos conozcan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Y a todos ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y siempre un abrazo en el amor de Jesucristo.